Santo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron los fariseos, que comenzaron a discutir con Jesús, y para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este evangelio aquí bien claro. Ya yeruré la signo, ya ella sé, ya poco sea lleva. Y es lo que muchos también en nuestras oraciones, en nuestra vida, es como que le pedimos a Jesús que nos dé signos, ya ella sé. Ella canae señan de yara, entonces se agüero viata. Ella canae señan de yara, lleva entonces se, lo bendecita, lo alabata, etcétera, etcétera. Y hay incluso mucho, y esto es por experiencia, yo les digo, cuando voy, por ejemplo, al hospital, voy a visitar a los enfermos, algunas veces algunos parientes vienen, ¿verdad? O algunos hijos del enfermo, de la enferma. Padre, le pido tanto a Dios, quiero que se cure, quiero que este sea el signo. Entonces yo voy a creer en el Señor. Mi hijo que tuvo este problema, si sale de esto, Señor. Su hijo es un drogadicto, su hijo hace esto, su hijo, pero yo quiero que salga y entonces voy a creer en el Señor, etc. Bueno, entonces esto es una religión mágica. Este no es cristianismo. Esto no es cristianismo, queridos hermanos. Cristianismo es algo bien concreto en el sentido de una lucha, de un empeño y sobre todo de un compromiso, de vivir la vida cristiana de acuerdo justamente a lo que el Señor nos va enseñando. Y entonces la vida cristiana en realidad lo que se te presenta de un aspecto bien antropológico y lógico, es el aspecto lógico de la vida, de cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros vivimos y respondemos a la gracia del Señor, ¿verdad? Jesús aquí suspira, dice, el suspiro de Jesús, que esto también nos muestra, y es casi como decir que es un gesto de parte de Jesús que medio está fastidiado. Jesús lleva lo que dice aquí. Los fariseos que comienzan a discutir con Jesús lo ponen a prueba y le pedían un signo del cielo. ¿Se dan cuenta? Le piden un signo del cielo. Ella cañan de, a ver, convertí un poco esa piedra en pan. Convertí un poquitito el agua ahí en vino, convertí un poquitito, o sea, fuera de un contexto, le están pidiendo a Jesús, queremos ver signos. Entonces díganme, todas esas formas como nosotros también nos comportamos y actuamos, ¿será que no es lo mismo? ¿Será que no estamos haciendo lo mismo que hacen los otros, verdad? Entonces Jesús da este suspiro, me da fastidio estas exigencias de esta generación. Que había sido la buena noticia del Señor, son dicas, son mandamientos, son normas, son reglas bien claras y son bien concisas para ser puestas en práctica. Y en la medida en que nosotros escuchamos, y desde ahí entonces vamos a poder dar estos pasos. Así es que lo que ellos le están pidiendo, o lo que nosotros muchas veces, porque en Guanamajina estamos esperando, es una especie de un Jesús mago, Dios que actúa en nuestra vida, en nuestra generación. Aquí, o un malamago, ya es amigue. Vamos a ver qué magia nos va a realizar, que demuestre con signos maravillosos ese poder que tiene, esa camina de ella, el poder que vos tenés con estos signos maravillosos. Y sobre todo, como pidiendo, y decimos nosotros, agua para nuestros molinos, ¿verdad? Que hagas esa magia, que hagas un milagro, pero que venga a nuestro molino, que nos beneficien a nosotros. Y entonces Jesús no viene a demostrarnos nada. Jesús no viene a demostrarnos nada, ni a decir que Él es Dios, que esto, que aquello. Jesús lo que viene es a entregarse y a mostrarnos el camino
de la generosidad, del servicio y de la entrega. Alter Christi, otros Cristos, modelo, ejemplo, para que nosotros imitemos y hagamos lo mismo. Y entonces nosotros realizaremos estos milagros. El gran milagro de la conversión de un país, de una nación, de una iglesia, de una familia, es cuando nosotros imitamos y seguimos el ejemplo de Cristo. Que así sea. Que así sea.